Buenas noches. Voy a hablar del tema, de tres temas para la clase de base de datos, administración de base de datos. El primer tema que voy a empezar es por qué Uber cambió entre Postgres a MySQL. Pues a mi criterio me parece muy interesante pues conocer la infraestructura en la que se basaba Uber anteriormente. Dice entonces que Uber consistía en una aplicación monolítica, escrita en Python, conectada a una base de datos PostgreSQL. Para mí ese concepto de monolítica es que, por ejemplo, si yo tengo un software, eh, ese software o la interfaz de su usuario y el código de acceso solo se encuentran en un solo nivel. Como podemos ver en la imagen, pues se puede referir a la aplicación monolítica como que todo está en el primer nivel, o sea, en la primera capa, donde se mezcla la interfaz de usuario y la lógica de negocio. Entonces yo lo asimilo, por ejemplo, si yo tengo un supermercado y hay varios cajeros, entonces yo tengo que replicar ese software en cada cajero, porque no hay una conexión distribuida entre la lógica de negocio y la presentación. O sea, de que todos los cajeros en una distribución puedan acceder a una sola capa de presentación, no aquí. Entonces eso podemos ver que era, pues en ese concepto es un concepto muy grave porque ahorita vemos que todo se maneja en varias capas y de hecho las aplicaciones y los softwares se tienen que manejar en tres capas, o sea, en varios niveles, para que si uno tiene un problema en la capa de presentación o en la capa de negocio, pues se pueda arreglar más fácilmente. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver la razón de por qué Uber migró de Postgres a MySQL. La arquitectura ha cambiado un modelo de microservicios a nuevas plataformas de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que se maneja en varias capas, por ejemplo la capa de presentación, capa de negocios, capa de acceso de datos, que eso es lo que maneja hoy en día las empresas. ¿Qué es lo que las empresas y los negocios están buscando? Y pues sí, que haya una capa de presentación, una capa de negocios que van a estar incluidas todas las reglas de negocio y una capa de acceso de datos. En la capa de acceso de datos mínimo van a estar todos los criterios, todas las reglas de negocios para esa capa de datos y para la información que manejan las empresas o cada persona individual. En esa capa, para mí esa capa de acceso de datos eh, es importante porque yo la asimilo, siempre la he asimilado a un Big Data. Por ejemplo, en esa capa de datos es importante que todo se maneje en tres niveles porque en esa capa de datos vamos a, por ejemplo, a proyectar un negocio en formas distribuidas. Por ejemplo, vamos a mostrar esos negocios, como dice Big Data, que todo lo integran para dar un resultado, para que esos datos den un resultado óptimo a esa información. Porque muchas veces las empresas tienen datos, pero no se sabe qué tienen, porque no saben qué datos manejan, no saben integrarlos con la capa de negocios o con la regla de negocios. Entonces, por esa razón, en mi criterio, creo que Postgres pasó a MySQL. Aparte, el cambio de Postgres a MySQL fue por ese concepto que vemos acá. No sé si lo voy a describir, lo voy a pronunciar bien. Shameless, el cual consiste en una capa de extracción sobre MySQL que construye una base de datos distribuida. Lo que hoy se utiliza son Shameless. Pues ya la pronunciación, me disculpa si la estoy pronunciando mal. Bueno, pasamos a la siguiente capa. Bueno, ya entonces partiendo y conociendo qué es una capa, una arquitectura de aplicación monolítica y una arquitectura de aplicación a diferentes capas, vamos a hablar de los inconvenientes que tuvo Postgres. Entonces vemos que tuvo la arquitectura ineficiente para escribir, ineficiente replicación de datos, problemas con la corrupción de la tabla, pobre réplica de soporte MVCC y dificultad para actualizar lanzamientos más nuevos.
de pobre réplicas de soporte MVCC lo vamos a ver más adelante, y el formato de disco también. Pero quiero como quiero como resaltar esos aspectos importantes, los inconvenientes que tuvo Postgres. Bueno, esos aspectos importantes de que se basa una base de datos relacional. Una base de datos relacional debe tener estas claves. Una base de datos relacional proporciona capacidades de inserción, actualización y eliminación. Proporciona capacidades para realizar cambios de esquema, implementar un mecanismo de control de concurrencia, multiversión, para que trabajen en diferentes conexiones, que tengan una vista transicional de los datos con los que trabajan. Aquí en propia, pues acá lo que se refiere es que la base de datos relacional debe tener pues, capacidad de inserción, actualización y eliminación, y proporcionar capacidades para manejar esquemas. Aparte, también se debe tener pues, un mecanismo de control de concurrencia y multiversión. ¿Qué es un mecanismo de control de concurrencia y multiversión? Y es las siglas que le hablaban anteriormente, que es la MVCC. Eso es un mecanismo de control de concurrencia. ¿Qué es lo que hace este mecanismo? Este mecanismo permite que diferentes conexiones tengan una vista transaccional de los datos con los que trabajan. O sea, van a haber diferentes conexiones a esa base de datos, o sea, se va a poder conectar diferentes partes a esa base de datos. Eso es un MVCC. Bueno, otra parte importante es los datos en el disco. O sea, cómo una base de datos representa datos en el disco. Eso, pues, es también importante. O sea, de hecho, esta parte de Postgres en el MySQL se basa mucho en cómo una base de datos guarda la información en el disco. Y de hecho, vamos a ver más adelante de que dependiendo el disco de cada CPU, pues eso también depende del procesamiento de ciertos aplicativos, de la licencia para crear ciertos programas. Pues en este caso Oracle, ¿cierto? El licenciamiento de Oracle. Bueno, entonces ya teniendo claro qué es una base de datos relacional y podemos ver qué es lo que requieren, vamos a pasar a lo que le hablaba de base de datos en el disco. ¿Qué maneja Postgres? Postgres maneja lo que son filas de datos, y esas filas de datos son inmutables. Sabemos que una fila también es llamada tuplas. Esas tuplas son identificadas de forma única y reciben también el nombre de CTID. O sea, en Postgres se manejan filas inmutables y se manejan el nombre de CTID. ¿Qué es un CTID? CTID simplemente representa la ubicación en el disco duro, son identificadas de forma única. O sea, un CTID, a la vez una tupla, va a ser como va a representar el desplazamiento de esa fila o tupla en el disco duro. O sea, lo que mencionaba anteriormente. Este desplazamiento en el disco duro ayuda a identificar cuando hay múltiples versiones de una fila para la finalidad del MVCC. Que hablábamos de nos hablamos que los MVCC, acá en esa parte, es un mecanismo de control de ocurrencia que permite que una vista transaccional de los datos tenga conexión a esos datos. Y eso es un MVCC. Mecanismo de control de multiversión, en el cual ayuda a que diferentes conexiones puedan tener una vista a esos datos en los que se trabajan. Entonces, concluyendo que es Postgres maneja una colección de tuplas organizadas que conforman una tabla. O sea, tuplas, filas conforman una tabla. Sabemos que las tablas tienen índices. Esos índices están organizados como estructura de datos. Bueno, los índices, pues como para buscar la información más rápidamente, y van organizados en estructura de datos, que es lo importante. ¿Qué mapea los índices? En Postgres lo que mapea los índices son los árboles.
los árboles cargan hacen carga a una ZID. O sea, los árboles con ayuda de ZID hacen un desplazamiento y ayudan a encontrar la información. O sea, es como la estructura de las tablas en el disco. O sea, entonces Postgres van conforme con ZID, que es el desplazamiento de esa fila, de esa tupla, conforme a los árboles, que es como el mapeo, y bueno, y los índices. Acá vamos a ver un ejemplo de índices. En esto se definió una tabla de usuarios, se creó un índice para la clave primaria que es incrementable, y se creó un índice para el apellido el usuario, el apellido y la fecha de nacimiento del usuario. Aquí podemos ver los dos índices y el índice de la clave usuario. ¿Cómo se visualiza esos datos pues, después de la creación de la tabla? Podemos ver que estamos viendo este ejemplo. Acá se resaltan los usuarios que han sido destacables en matemáticas, por ejemplo, Pascal, todo eso, la fecha de nacimiento de ellos. Vemos que la iglesia es autoincrementable, como cada primaria, que es como esa parte. Vemos, pues, viéndolo anteriormente, vemos que una fila tiene implícita un CTI-ID. O sea, el índice de clave principal que mapea IDs al CTI-ID se define así. O sea, el CTI-ID es como el mapeo, o sea, el mapeo que hace esos árboles a través de un CTI a cada tupla o a cada fila, ¿cierto? Esto es inherente al usuario final. El usuario final no va a ver esta parte. Esto va a ir relacionado con la clave primaria. Aquí lo podemos ver. La ID, que es el incrementable, y el CTID. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver la manipulación de los datos de actualización de Postgres. Bueno, sabemos que en Postgres las tuplas son inmutables. Para actualizar un dato se tiene que agregar una nueva tupla a una tabla, la cual esa nueva tupla va a tener un nuevo CTID para hacer el mapeo de localización, ¿cierto? Entonces, para hacer este mapeo y el desplazamiento en el disco duro, ¿qué se tiene que hacer en Postgres? Postgres, para conocer la antigua y la nueva tupla, almacena dentro de cada tupla un campo de versión antigua y un puntero a la tupla anterior. O sea, un campo de versión real, actual, y un puntero a la tupla anterior. Aquí podemos ver. Acá. Podemos ver que para actualizar, él crea otro CTID con el mismo nombre, se crea otra tupla y se le asigna otro. Vemos que se le asignó el D y acá la I. Para actualizar simplemente ese nombre. Para hacer una prueba. O sea, para actualizar la anterior con la nueva. Eso se puede ver claramente. Bueno, otro caso de la desventaja de por qué Uber quiso migrar de Postgres a MySQL es el tema de replicación. ¿A qué replicación? Vamos a ver cómo se inserta en una nueva fila. Postgres necesita replicarla para fines, o sea, Postgres hace esa replicación para fines de recuperación de fallos. Pero ¿qué pasa con para hacer esa recuperación de fallos? Se tiene que anticipar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se anticipa? La base de datos mantiene un registro de escritura anticipada que se llama WAR. Entonces, o sea, replicación es como en sí para recuperar fallos de los datos en Postgres, pero a la vez WAR representa un registro de los cambios que la base de datos plantea realizar en los contenidos en disco de tablas e índices. O sea que para una réplica es por si algo falla en la base de datos. O sea,
Entonces se anticipa a esas fallas, entonces hace una anticipación. Wall dice que hace la confirmación para implementar esa replicación en dos fases. Bueno, ¿qué permite Wall dentro de la replicación para planear esos fallos dentro de una base de datos? Lo que es ACID. Sabemos que ACID en cualquier base de datos relacional son propiedades que garantizan que las bases de datos se realicen transacciones de forma confiable. Entonces, repasando estos conceptos, porque eso pues lo maneja cualquier base de datos, lo que es ACID sería atomicidad, durabilidad. La atomicidad es que si una parte de la transacción falla, todas las operaciones de la transacción fallan. O sea, la atomicidad es, por ejemplo, si yo estoy trabajando en una base de datos, si algo falla, todo tiene que fallar, o sea, tiene que haber como una consistencia, como una lógica de lo que estoy haciendo. La consistencia de una base de datos, cualquier dato que se ingrese a la base de datos debe ser válido, o sea, no se puede ingresar un dato que no sea válido. Por ejemplo, para manejar en cuestiones de procedimientos, todo dato que se ingresa a una base de datos porque previamente ya fue validado y tiene que tener una consistencia y una secuencia lógica de lo que se está ingresando. Por ejemplo, en mi criterio, vamos a ver que la atomicidad es buena en base a datos relacionales, pero cuando no se está manejando, por ejemplo, conceptos de, como nos explicaban en clase, conceptos de dinero, por ejemplo, podemos utilizar bases de datos relacionales, por ejemplo, cuando se pueda manejar conceptos como, por ejemplo, base de datos que integren usuarios, base de datos que integren, por ejemplo, una base de datos que se quiera consultar personas que ingresan al país, personas que salen, por ejemplo, las encuestas de cada usuario. Eso no tiene que tener como manejar muchos criterios de hacer en el concepto. Pero ya, por ejemplo, eso se manejaría con una base de datos no relacionales que sería Mongo, en esa parte. Pero ya, por ejemplo, cuando queremos algo más profesional, cuando manejamos ya, por ejemplo, dinero, por ejemplo, hablando de todas esas partes, yo creo que sí se maneja una base de datos que tenga que ver con base de datos no base de datos relacionales. Bueno, en Mongo sabemos que no existen los principios básicos de ACID. Aquí en Mongo la fila son documentos y la tabla es la fila son documentos y una tabla es una colección de documentos. Bueno, esa es la parte de la explicación de la explicación en Postgres. Bueno, Postgres que hace, bueno, aparte con la colección de datos. Por ejemplo, hubo fallos cuando se quiso actualizar el Postgres 9.2 y las réplicas. Podemos leer que en Postgres 9.2 las réplicas siguieron los campos de línea de tiempo de forma incorrecta, haciendo que algunos de ellos apliquen de forma incorrectamente algunos registros VAL, aplicando que algunos registros que debían aparecer cognitivos no se encontraban en ese estado. O sea, lo que se hizo con las réplicas es que ellos pasaron esas réplicas y lo que se tenía que estar inactivo pasó otra vez activo. O sea, entonces no hubo como una consistencia en esos datos, no hubo una corrupción de datos. Vamos a tratar lo que es la réplica de MVCC. Postgres no tiene una verdadera réplica de soporte MVCC, dando así como resultado que las actualizaciones de VAL no tengan una copia de datos en disco idéntica a la maestra, en cualquier punto de datos en el tiempo. Este diseño plantea un problema para Google. Si una réplica de transmisión tiene una transacción abierta, las actualizaciones de la base de datos se bloquean y así afectan las filas que se mantienen abiertas. O sea, como la réplica de MVCC es como la conexión que se va a hacer a esa base de datos mientras se trabaja. Entonces, no hay como una consistencia, una copia de datos en la idéntica a la maestra.
O sea, no hay como una verdadera réplica de lo que se está pues como extrayendo de la base de datos que se está trabajando en el momento. Eso es como hasta el momento tenemos la corrupción de datos y la réplica de MVCC, los problemas es por qué Uber decidió pasarse de Postgres a MySQL. Otro tema son las actualizaciones de Postgres. Debido a que los registros de replicación funcionan en nivel físico, no es posible replicar datos entre diferentes versiones de disponibilidad general de Postgres. Una base de datos maestra que ejecuta Pobre 9.3 no se puede replicar, una réplica que ejecuta Pobre 9.2. O sea, no se podía hacer como actualizaciones, o sea, lo que se hablaba anteriormente cuando se pasaba en réplica de MSS. Lo mismo pasó en las actualizaciones de Progress, o sea, no se pudo hacer como esas réplicas porque no encontraba como la maestra, o sea, y lo que tenía que estar inactivo pasó otra vez activo, y lo que tenía que estar activo pasó inactivo, o sea, no se encontraba como una consistencia en esos datos. Entonces, al hacer la actualización de Progress, lo mismo va a pasar con el One, o sea, va a encontrar inconsistencias. Bueno, ya pasamos lo que era las desventajas de Postgres y de por qué se migró a MySQL, perdón, decidió pasar a MySQL. Repasamos lo que es las actualizaciones, lo que es una corrupción de datos, las réplicas de MVCC, vimos lo que es la replicación, vimos lo que es trabajar en capa en primer nivel, en varias capas. Ahora vamos a ver la arquitectura de MySQL. Bueno, ¿por qué se utilizó MySQL? Principalmente se hablaba pues en parte de lo que estudiamos en este documento, era porque ellos están manejando un proyecto de almacenamiento que son los chain-MLS. Esta parte de acá, esta palabra chain-MLS, que bueno, entonces por eso se quiso, pues, la arquitectura de MySQL fue importante para Google. Varias fases del análisis de la arquitectura de Progress en contraste con la de MySQL. Bueno, vemos que el funcionamiento de MySQL con el motor de almacenamiento es de esta parte 1DB, INODB. Vamos a ver INODB en presentaciones de disco. INODB en comparación con Postgres permite funciones avanzadas como NSS y datos mutables. No sé si recuerdan lo que les hablé al principio, que en Progress las filas eran inmutables y para actualizar un dato se tenía que crear otra fila, otra tuple, y que si crear otra tuple se tenía que crear otro CTID, entonces eso pues creaba problemas. Entonces en esta parte de MySQL, pero ellos ya dicen que no necesitan eso, que por ejemplo la representación de no deben en el disco lo hacen a través de opciones avanzadas por ejemplo, de la conexión de esos datos, como el que se está trabajando, que es MSC y los datos mutables. Bueno, aquí hablamos de algo muy importante, es que la diferencia arquitectónica. La diferencia arquitectónica más importante es mientras Pobre relaciona directamente los registros e índices con la ubicación del disco, manteniendo un puntero en la ubicación de la fila en el disco, como es el caso de SETI Progress. Pues esta parte recordemos que Progress, en esta parte acá lo que está diciendo, esta parte, estas tres líneas, es que Progress maneja o identifica el desplazamiento de esa fila en el disco, o sea, Progress todo lo maneja, o todo lo quiere seguir quiere hacer como seguimiento a esa fila en cuanto hace mapeo en el disco, todo lo maneja como en el disco, que es cuando crea los ZID. Acá lo que, bueno, y aparte Progress con ZID tiene que manejar un puntero anterior, como mencionaba anteriormente,
un puntero anterior y un puntero actual, y hace las comparaciones. Para actualizar un registro tiene que crear los dos. Claro, aquí está esa parte Z. Por acá, pues hablan como que una ventaja y una desventaja y una no ventaja a la vez. Dice que los registros del índice secundario de I no de B, que es la representación del disco, tienen un puntero al valor de la clave primaria. Por lo tanto, un índice secundario MySQL asocia claves de índice con claves principales. O sea, aquí los índices, claro, me dice que van a haber índices que van a estar asociados con claves principales. Pues eso lo maneja, se está manejando totalmente en la base de datos. O sea, para cada columna que yo quiero que se ejecute más rápidamente, van a haber índices. Acá hablamos que también que puede existir una desventaja con Progress cuando se realiza búsqueda secundaria de claves, ya que para I no debe se pueden buscar dos índices, 5 puede ser por uno solo en Progress. O sea, aquí hablan de que Progress utiliza solamente un índice. Claro, Progress utiliza un índice, pero Progress para hacer ese mapeo tiene que utilizar árboles con ayuda de ZID. Para MySQL está utilizando InnoDB, pero utiliza dos índices. Pero qué es lo que pues, pero porque ellos dicen que es una ventaja y desventaja a la vez, porque dicen que como los datos ya están normalizados, solo requieren actualizar, así utilicen dos índices en InnoDB, solo requieren actualizar la fila, los índices de la fila, y eso es todo. Eso es lo que pues, es como la representación en el disco. O sea, entonces, haciendo como un resumen en esta parte, la representación en el disco en Postgres lo utilizan, pues sabiendo que las filas son inmutables, utilizan ZID, árboles, utilizan lo que es eh, mapeos con árboles, utilizan, que si va a actualizar una fila se tiene que crear otro ZID relacionado con esa clase primaria. Y acá en MySQL solamente utiliza InnoDB en la representación, asociando pues esas clases primarias con ayuda de índices y apoyándonos que esas tablas ya están normalizadas. La diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver una parte importante. Ya sabemos cómo hacen las replicaciones pobre, vamos a ver la replicación en MySQL. MySQL admite múltiples modos de replicación. La replicación basada en filas replica registros de filas alteradas. La replicación mixta mezcla esos dos modos. Por otro lado, la replicación basada en filas, similar a la replicación igual de Progress, es más detallada, pero como visto, actualizaciones más predecibles y eficientes en las réplicas. O sea, aquí en las réplicas, aquí en MySQL, una ventaja que no hay que actualizar, pues para actualizar una fila no hay que crear otra fila, ¿cierto? Otros dos punteros que dice cuál es el anterior, cuál fue el anterior, cuál es el actual. Y acá nos está hablando que las réplicas en MySQL van a actualizaciones más predecibles y eficientes. Esa parte. Entonces, por una parte, vemos hasta que las réplicas son diferentes, tanto en Postgres como en MySQL. Pasamos el otro concepto importante a las ventajas de MySQL en el almacenamiento. MySQL implementa conexiones concurrentes a generar un hilo por conexión. Esto es una sobrecarga relativamente baja. Cada subproceso tiene cierta sobrecarga de memoria para el espacio de fila, más parte de la memoria asignada en el montón para los almacenamientos intermedios específicos en la conexión. Postgres asigna algo de memoria para caches internos, pero esos caches son típicamente pequeños en comparación con la cantidad total de memoria en una máquina. Bueno, resumiendo esta parte de almacenamiento de ventajas de MySQL y Postgres, podemos ver, o sea, yo lo voy a, pues a explicar, no sé si se alcanza a ver. Tenemos dos, no sé si ya habían escuchado el concepto de síncrono y asíncrono. Síncrono y asíncrono
cuando se hacen llamados a través de aplicaciones. Lo mismo a través de redes, lo mismo a través cuando se maneja, por ejemplo, cuando se trabaja en capas, en programas bueno, programación en capas. Por ejemplo, esa parte MySQL maneja lo que es la comunicación asíncrona. Tenemos dos, por ejemplo, tenemos dos apps, una app y un servidor, ¿cierto? Entonces es como, mi criterio es como MySQL. Vamos a requerir un servicio de la app al servidor. Por favor, devuélvame todos los usuarios que ingresaron en tal fecha. Entonces el app consulta eso al servidor, ese servidor va a la base de datos. Como es síncrono en Postgres, como es síncrono, él tiene que esperar a que la base de datos, o sea, realice la consulta y no se puede desconectar hasta que le dé una respuesta. O sea, eso, Frame Criterion Postgres requiere lo que es tiempo y dinero, porque tiene que esperar a que la base de datos haga sus consultas y a la vez no se puede hacer otros procesos. Mientras MySQL maneja la comunicación asíncronamente, o sea, él va en una app, un servidor, la base de datos, él va y toca la puerta y dice yo necesito tal cosa, va a hacer la petición al servidor, el servidor va a la base de datos, luego la base de datos envía pues la base de datos procesa la información y como es asíncrona, él no se tiene que quedar esperando la respuesta de traer la información de esos datos de la base de datos. Eso es asíncrono. O sea, esa es la diferencia entre MySQL y Postgres en cuanto al almacenamiento. Y es lo que dice que son conexiones concurrentes a generar un hilo por conexión. O sea, un hilo por conexión porque es asíncrono. O sea, él va a la petición a la base de datos, se desconectan y la base de datos va y le da respuesta a esa conexión. O sea, aquí se maneja la parte de asíncrono y síncrono. Bueno, ya esta parte de el por qué Uber decidió pasar de Postgres a MySQL, espero que ya les haya quedado claro. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema de la clase, pues que la investigar que es acerca de Oracle Charting. Bueno, Oracle Charting introduce nuevos conceptos en una base de datos y en parte de Oracle, que es lo que maneja conceptos como fragmentar los datos y particionarlos. Dice entonces que Charting es una técnica que consiste en particionar los datos de tu base de datos horizontalmente, agrupándolos de algún modo que tenga sentido y que permita un procesamiento más rápido. O sea, Charting particiona pues como los datos, pero dice que a mí lo estoy diciendo horizontalmente y esos datos van a tener pues como algo más lógico. Pues como esos datos van a estar relacionados para que tengan un sentido en común. Charting ahí dice que también es para particionamiento horizontal, que lo podemos ver de una base de datos. Bueno, o sea, la fila de una, aquí dice que también haciendo la partición horizontal, la fila de una tabla de base de datos se mantienen por separado. En lugar de irse por columnas en cuanto a la memorización. Cada partición forma parte de un fragmento que a su vez puede ubicarse en un servidor de base de datos o ubicación física diferente. O sea, aquí ya están mezclando servidores, particiones y fragmentación. Acá también dice que la ventaja de que se reduce el número de filas de cada tabla. Esto reduce el tamaño de índices, por lo tanto mejora el rendimiento de la búsqueda. Claro, lógico que al ver menos índices, menos búsquedas, el rendimiento va a ser más rápido. Aquí, por ejemplo, encontré un ejemplo, por ejemplo, para ver cómo se puede entender el concepto de Oracle Charting. Es, por ejemplo, al manejar los clientes, por ejemplo, de una empresa, por ejemplo, los clientes europeos frente a los clientes estadounidenses, entonces ahí se van a separar, o sea, van a haber particiones de clientes de diferentes partes. Esa es la parte como fragmentación y particionamiento.
También puede ser que Oracle Charting maneje tablas, por ejemplo, los usuarios que empiecen entre la A y la B, maneja otra partición de que van a haber solamente tablas o fragmentos de información que solamente manejan los usuarios que empiecen entre la M y la Z y así sucesivamente. En mi criterio, yo digo que Oracle Charting va en manos de Big Data porque ellos lo que buscan es que dentro de esos datos que yo tengo en una base de datos que están todos en filas, pues, todos van en concordancia. Sería bueno que, por ejemplo, esos datos se manejaran de forma independiente, porque, por ejemplo, porque se pueden manejar diferentes perfiles. Entonces, ¿qué es lo que Oracle Charting está haciendo nuevo? Perfiles, manejo de perfiles, que la vamos a ver más adelante, manejo de fragmentación y manejo de particiones. Porque, por ejemplo, yo al tener, por ejemplo, lo que les estoy diciendo de esos usuarios, entre, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, España, esos son perfiles diferentes. Esos usuarios van a estar agrupados en particiones diferentes, con perfiles diferentes. Y es lógico porque esos usuarios van a tener esos perfiles van a tener diferentes partes y cómo se va a manipular la información. Claro, eso en ayuda o en base a Big Data. O sea, para mí Big Data y Oracle Charting van de la mano. Y acá dice que el charting no tiene por qué estar basado únicamente en una tabla y una columna. Puede ser a nivel de todas las tablas. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser a nivel de todos los usuarios de Estados Unidos. Y bueno, entre esos, como estábamos hablando, que esos usuarios con diferentes perfiles pueden ir, por ejemplo, al servidor de Estados Unidos o al servidor de Asia. Eso es como un avance de Oracle Charting. Para eso fue lo que se maneja pues, anteriormente, se está manejando actualmente. Aquí vemos como un ejemplo claro de lo que es una tabla de Oracle Charting. Por ejemplo, lo que sabemos, se crea la tabla, se crea la sesión, tiene que estar habilitada pues, para poderla compartir. Para el particionamiento, aquí se crean los campos, después el particionamiento, todo el space, pues aquí. Entonces, este concepto de particionamiento es muy importante en Charting. Sabemos que el particionamiento va a relacionar con fragmentación y perfiles. Se van a manejar diferentes perfiles en estas tablas. Bueno, características de Oracle Charting. Esas características de Oracle Charting van básicamente en base a la demanda de la industria. Arquitectura compartida, nada. Por ejemplo, ¿qué es lo que Oracle Charting busca o ya tiene en plan? Oracle Charting se basa en nodos líderes y en nodos chart para distribuir datos y la capacidad de escribir hasta 1000 fragmentos sin comprometer la alta disponibilidad y las propiedades relacionales de las bases de datos. O sea, entonces, ¿qué es un nodo? ¿Qué es un nodo chart? Por ejemplo, un nodo, podemos entender un nodo como donde se concentran diferentes datos, donde se concentran diferente información. O sea, eso sería como, a la misma vez sería una partición, eso es un nodo. Pequeños fragmentos de algo, pequeños grupos, distribuidos en datos. ¿Qué es un Oracle Charting? Es una conexión de diferentes conexiones. Son software de fragmentación y particionamiento, que les hemos puesto. Repitiendo pues lo mismo de lo que Charting. Vemos que Oracle Charting también hace base a los principios de ACID, al igual que la base de datos relacionales, que se crea la atomicidad, todo lo que vimos anteriormente de lo que es los principios de ACID. Pasamos al siguiente tema, que es funciones compatibles de Oracle Charting. Bueno, las funciones compatibles son los esquemas relacionales, particionamiento de la base de datos, propiedades de ACID, consistencia de lectura, SQL y otras interfaces de programación, tipos de datos complejos, cambios en el esquema en línea,
escalabilidad multicore, que eso es muy importante, que es conocer que la escalabilidad multicore, el criterio, la escalabilidad multicore se refiere a los procesos, pues son los procesadores que contienen dos núcleos. Eso va a manejar una seguridad avanzada, ¿cierto? Antes de hablar de multicore, vamos a hablar de que también una característica compatible de Oracle Charting es las funciones de alta disponibilidad, los backup enterprise y la computación y recuperación alta a escala empresarial. Cuando hablamos de multiscore, de procesadores, eso es muy importante porque es un tema, es como hablar de licenciamiento para productos Oracle. Entonces, para adquirir un procesamiento o una licencia de productos Oracle, se tiene que verificar la CPU del computador para el tipo de licencias. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se aplica un factor de conversión en función de plataforma hardware y de los cores totales del servidor. O sea, entonces aquí lo que se está haciendo referencia es que los procesamientos de Oracle tienen que ver en parte al hardware de cada CPU o al hardware que tiene cada máquina y los cores totales del servidor. O sea, hacen como la conversión para un procesamiento de cada máquina, de cada CPU en una empresa, hacen como la conversión en función de plataforma de hardware y de los cores totales del servidor. Eso es muy importante. Aquí vemos como el esquema de arquitectura charting, vemos pues como las particiones, la fragmentación, vemos como las conexiones, diferentes conexiones, y aquí vemos como las sentencias que les dan como ejecutan las diferentes particiones. Aquí pueden estar los clientes de Estados Unidos, Asia, España. O sea, van a estar diferentes, van a llegar acá y acá se ejecutan los celes y las sentencias. Bueno, pasando al siguiente tema de investigación en Netflix. ¿Qué sucede cuando se presiona reproducir en Netflix? Bueno, partiendo vamos a empezar que Netflix es popular, tiene más de 110 millones de suscriptores, Netflix opera en más de 200 países, Netflix tiene casi 3.000 millones de ingresos por trimestre, Netflix mantiene la comunicación con un valor cultural central, o sea que para él la comunicación es esencial, Netflix está más que a la altura de sus estándares. O sea, pero que lo importante acá es lo que se va a mencionar mucho en las siguientes diapositivas, es que Netflix opera en dos nubes, lo que es AWS y OpenCone. Pero lo pronuncia AWS y OpenCone. Acá lo importante, cómo mantiene Netflix a sus clientes contentos con la nube. O sea, todo va interactuado con la nube. O sea, para ellos la nube es importante. O sea, no es como el enlace. Ellos solo manejan en la nube, o sea, no les usa nada de eso. Entonces, ellos refieren que manejan AWS y OpenConnect. Pero ¿qué requiere? Dice que ambas nubes deben trabajar juntas sin inconvenientes para ofrecer interminables horas de videos agradables para los usuarios. ¿Qué podemos ver en las tres partes de Netflix? Pasadas los clientes, backend como la capa de el backend es como la capa de acceso, capa de presentación, y el CDN es la red de entrega de contenido, o sea, cómo se entrega ese contenido, esa información a los usuarios, esos videos a los usuarios. Bueno, vamos a ver el funcionamiento del Netflix. Bueno, el funcionamiento del Netflix, el cliente, la interfaz de usuario en cualquier dispositivo utilizado para navegar y reproducir videos en Netflix. Por ejemplo, para reproducir un video, en este caso para Netflix, que es el cliente, es por ejemplo, la aplicación en un iPhone, un sitio web por computadora, el Smart TV, todo eso es un cliente.
El cliente es como la capa, pues la parte de acceso, la presentación que hacia afuera hace para reproducir esos videos de Netflix. Pero hay un antes y un después de ese funcionamiento de Netflix. ¿Qué es lo que ocurre antes? Todo lo que ocurre antes de AirPlay ocurre en el backend, la capa de acceso, capa de presentación. Lo que ocurre antes ocurre en la nube AWS. O sea, y todo lo que ocurre después. O sea, lo que ocurre en AWS, esta parte de acá, pero se la conté antes, pero esto es acá. Que no sé por qué, bueno, no sé por qué la hice acá. No, o sea, lo que ocurre, entonces retomando lo que ocurre antes, ocurre en la nube AWS. Esto es cómo se prepara todo, el video entrante, cómo se gestionan las solicitudes de todas las aplicaciones, o sea, de los clientes, de los sitios web y otros dispositivos, o sea, cómo se gestionan todas las peticiones de los clientes en la nube AWS. Eso es lo que ocurre antes. Todo lo que sucede después de presionar y Play es manejado por OpenConnect. OpenConnect es la red de entrega de contenido global, CDN, personalizada de Netflix. OpenConnect almacena videos de Netflix en diferentes lugares del mundo. Que ya sabemos que el funcionamiento de Netflix es importante el cliente, es importante el backend y es importante el CDN, que es la entrega de contenido global a sus diferentes usuarios. Vamos a ver el principio de Netflix. Netflix comenzó ejecutando sus propios centros de datos. O sea, cómo empezó Netflix. Pues, empezó sí, con sus propios centros de datos, pero Netflix era muy bueno en entregar videos a sus clientes. Netflix siempre se concentró en la mejora de sus videos a sus clientes, en la construcción, pero no se fijó tanto en la construcción de centros de datos, porque para él construir centros de datos no era ventaja competitiva para Netflix. El entregar videos tiene una ventaja competitiva, o sea, el Netflix en cuanto a la demanda de industria, la demanda de mercado, pues, es decir, pues la entrega de video es más importante, entonces no se va a concentrar tanto en el centro de datos, por eso habla de que todo empezó con sus propios centros de datos, pero para él era más importante los videos. ¿Por qué? Porque una interrupción de servicio hacia que Netflix, porque una interrupción de servicio hacia que Netflix se mueva a AWS, o sea, porque si él estaba concentrado en entregar videos para él el centro de datos no era tan importante, ¿por qué decidió Netflix pasar o moverse a la nube AWS? Sabemos que Netflix maneja AWS, pues para los dos aliados de la nube son AWS y OpenConnect. ¿Por qué? Lo siguiente, porque durante 3 días en agosto de 2008 Netflix no puede enviar DVD debido a la corrupción en su base de datos. O sea, hubo un problema en la base de datos y el fuerte de llenar la base de datos. Eso fue inaceptable. Entonces Netflix hizo algo al respecto. Entonces se decidió que no era bueno tener sus propios centros de datos, pues porque como siempre lo venía trabajando, por lesión, por lo que le pasó al envío de DVD, por la corrupción que tuvo. Entonces por eso Netflix se mudó a AWS en una nube, porque él quería una infraestructura más confiable. Netflix quería eliminar cualquier punto único de falla de su sistema. Entonces AWS ofrece bases de datos altamente confiables, almacenamiento y centros de datos redundantes. Salto en criterio, Netflix crea la computación en la nube en vez de centro de datos como empezó al principio. Netflix quería convertirse en un servicio global sin construir sus propios centros de datos
ninguna de esas capacidades está disponible en sus antiguos centros de datos y nunca la estaría. La nube siempre va a haber como una conexión en la nube y con estos dos AWS y OpenConnect. Netflix además tardó más de 8 años en completar el proceso de cambio de sus propios centros de datos a AWS. Y en Twitter me imagino cómo sería pues llevar toda la nube teniendo sus propios datos. Se tardó pues, bastante 8 años ¿sí? Como para complementar esa integración de esos datos. Bueno, ¿qué sucede en AWS antes de presionar reproducir? Sí, antes de dar play. Todo lo que no implique servir en video se maneja en AWS. O sea, todo lo, por ejemplo, lo que vimos anteriormente, como sí, cómo recibir todas las peticiones de los clientes. Sabemos que el cliente puede ser pues, en iPhone, pues la app de todos pues, son clientes. O sea, esto incluye computación escalable, almacenamiento escalable, lógica empresarial, base de datos distribuidas escalables, procesamiento y análisis de Big Data. Aquí también se utiliza el Big Data. Claro, porque sabemos que el Big Data, al igual que pues en Wikipedia lo podemos relacionar también como en Oracle Charter, ellos van a la búsqueda de que esos datos puedan dar un final, esos datos se puedan almacenar en diferentes perfiles y dan como un resultado final a un específico usuario final. Por ejemplo, un video de tal persona, de tantos usuarios, qué clase de video les gusta, terror, terror, novelas, drama, lo que sea, eso es Big Data. Perfiles, particiones, fragmentos, aquí también se pueden ver, o sea, en la nube, o sea, todo como conectado, relacionado. Aquí vemos, ya vamos a terminar un ejemplo de lo que sucede en Netflix con las aplicaciones Frame. Repasando otra vez, se tienen tres partes, el video cliente y el CDN, que el CDN es la red de entrega de contenidos. Todas las solicitudes de los clientes de Netflix se manejan en AWS. Lo que sucede después, todo el video se transforma de una aplicación a OpenConnect. Netflix opera en 3 regiones, AWS generalmente puede manejar un error en cualquier región sin que los mismos lo noten. No es visible para los usuarios. Netflix transforma el nuevo contenido de video en muchos formatos diferentes, por lo que se puede seleccionar el mismo formato para ver según el tipo de dispositivo, la calidad de red, la ubicación geográfica y el plan de descripción del libro. Todos los días a través de OpenConnect, Netflix distribuye videos en todo el mundo, según lo que conozcan los miembros de cada ubicación que quieran ver. Sí, eso es pues, como la resumen de Netflix, pues lo que hizo Netflix para integrar toda esa parte de lo que sucede antes y después. Entonces podemos ver que todos los tres documentos que en Twitter se relacionan de alguna manera, lo que es Oracle Charting, lo que es Netflix, lo que Google, pues porque Google, pues podemos ver que esos tres componentes se relacionan, por ejemplo Google, pasando del programa de MySQL. ¿Por qué? Porque era más fácil manejar aplicaciones en diferentes capas, con servicios con multiservicios, que una aplicación monolítica. Podemos ver que Oracle Charting maneja particiones, fragmentación, y está relacionado con Midera. Lo mismo en el caso es Netflix. Netflix podemos ver que está conectado en la nube con dos fases, que es AWS y OpenConnect. Y eso a su vez también con todo es relacionado como a que esos datos se pasen a un perfil diferente de usuario. Bueno, gracias por la atención prestada, espero que les haya aportado algo este video. Muchas gracias. Bueno,